Damos gracias a Dios que después de una ardua semana de trabajo, estamos iniciando hoy día domingo una nueva semana y creemos firmemente que Dios siempre es bueno. Amén, hermanos. Dios siempre es bueno. ¿Cuántos han estado leyendo su devocional, hermanos? ¿Cómo están leyendo su devocional? Esta semana o 2 semanas llevamos leyendo el libro de Job. Yo no sé cómo ha llegado esa lectura a su vida, no sé en qué momento de su vida ha llegado esa lectura, pero es tremenda, hermanos. Si nosotros pensamos que lo que vivimos es lo peor, cuando leemos a Job, yo creo que levantamos nuestras manos y decimos: Dios, gracias por lo que estoy viviendo. Amén. Es maravilloso. Esta semana veíamos como Job, hermano, estaba en una situación crítica. De hecho, el día jueves, predicamos sobre el tema buenos amigos. Eso predicamos el día jueves, y decía la iglesia: cada día nos quedamos sin amigos. Cada día nos quedamos sin amigos. Y no me salga porque usted está clasificando a sus amigos. No es por eso. Y no es porque Dios le está quitando a esa gente que no le sirve a su lado. No es por eso. No es por eso. Si nos estamos quedando sin amigos, es porque nuestro corazón ha enfermado. Un verdadero amigo perdona. Amén. Un verdadero amigo perdona, mi hermano. Así. Si usted es de las personas que dice: es que todo mundo me ha fallado, pastor, todo mundo me ha desilusionado. En primer lugar, nos desilusionamos de la gente porque le ponemos altas expectativas a la gente. Segundo, mi hermano, debemos entender que las personas nos van a fallar. O sea, en algún momento, escuche bien eso, en algún momento tu mejor amigo te va a fallar. En algún momento te vas a pelear con tu mejor amigo o amiga, en cualquier momento. Porque esa es la verdadera amistad. O sea, la verdadera amistad no simplemente es el hecho: no es que congeniamos bien, pastor, es que nos llevamos muy bien. Y eso es correcto. Pero si estás perdiendo amigos, no es por la gente, sino es por ti también. Porque si yo te preguntara: ¿eres tu buen amigo, buena amiga? No, ahorita la respuesta es: excelente amigo soy, pastor. Soy un amigazo. Todo mundo debería ser mi amigo porque yo sí no fallo, pastor. Y eso es incorrecto. El saber si eres buen amigo no lo tienes que decir tú, lo tendría que decir la gente. Y no tendría que decirlo cuando tú estás presente, sino cuando estás ausente. La gente debería decirlo. Amén. Y hoy quiero meditar con ustedes, mi hermano, sobre el libro de Job. Vayamos a Job capítulo 19, versículo 25, por favor. Job capítulo 19, versículo 25. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene, mi hermano? ¿Lo tienen todos? ¿Ven? Dice así Job 19, 25. Dice la palabra del Señor. Lo leo una vez yo y luego lo leemos todos juntos. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora léanlo ustedes, por favor. Amén. Oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este día. Gracias por la vida que tenemos, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestras manos, podemos adorarte a ti, podemos exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos hoy como un pueblo unido en alabanza, en adoración a ti, Señor. Y podemos adorar al que es digno de honra, de gloria, alabanza, adoración a ti, Jesús. Y en esta mañana vamos a recibir tu palabra, Señor. Quita todo prejuicio de nuestro corazón, Señor. Quita todo aquello que pueda estorbar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana tu palabra caiga en buena tierra. Que mi corazón sea buena tierra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra cumple el propósito para el cual es enviado, Señor. Y que seamos edificados, seamos fortalecidos, seamos sanados, levantados, Señor, transformados por ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.
Muy bien, hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre este pasaje. Quiero que meditemos sobre el tema Mi Redentor vive. Ese es el tema en esta tarde. Job, mi hermano, Job estaba en lo peor de su vida. Job estaba en lo peor de su vida. Yo no sé si usted ya vivió lo peor en esta vida. Yo no sé. En nuestras palabras puede que sí digamos, no, pastor, yo ya viví lo peor. Yo no sabría decirle si en realidad usted ya vivió lo peor de su vida. Todos pasamos por circunstancias adversas, difíciles. Pasamos por pruebas tremendas en la vida, pero yo no sabría decirle si lo que usted vivió ya fue lo peor. Pero Job, mi hermano, al menos de Job, sí sabemos que Job se encontraba en lo peor de su vida, en el peor momento de su vida. Job se encontraba en la total ruina y desgracia. Ahí se encontraba Job, en la total ruina y desgracia. Enfermo y en la miseria. Enfermo y en la miseria se encontraba Job. No se veía por dónde podría venir la salida para él. No se veía. Job mismo, decíamos la semana pasada, Job mismo no entendía el por qué estaba viviendo eso. Un hombre que vivía tan bien, mi hermano, y que Dios decidió probarlo. Dios decidió meterlo a esa prueba, mi hermano, en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Recuerde que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Entonces, mi hermano, Job no entendía por qué estaba viviendo eso. Entonces se encontraba en la peor ruina de su vida, en la desgracia, enfermo y en la miseria. Y no se veía por dónde podría venir la salida para él. No se veía por dónde podía venir la salida para él. La prueba de Job no duró años. La prueba de Job duró meses nada más. Pero fueron los peores meses de su vida. Fueron los peores meses de su vida, mi hermano. Y no se veía por dónde la salida para la vida de Job. Él se sentía abandonado por Dios y abandonado por todo mundo. Yo no sé si algún día ya te has sentido de esa manera, mi hermano. No sé si algún día ya has llegado a un punto en el cual te sientes abandonado por Dios y te sientes abandonado por todo mundo, mi hermano. No sé si ya te pasó eso. Pero Job ya estaba en esa situación. Sus amigos, mi hermano, al principio sus amigos llegaron en buenos términos. Cuando leemos Job 2:11, dice la escritura que viajaron desde muy lejos, hermanos, para estar con Job. Se enteraron de la desgracia de su amigo y van a estar con él. Ahí estuvieron 7 días sentados con él en la tierra, sin hablar, sin decir palabra alguna, mi hermano. Ahí estaban acompañándole. Y hasta ese momento todo iba bien, ahí estaban acompañándole en el dolor, en la desgracia. Pero después de esos 7 días los amigos de Job comenzaron a hablar. Y cuando hablamos está el riesgo, porque cuando usted y yo hablamos, o edificamos o derribamos, o animamos o desanimamos. O damos aliento, damos palabras de aliento o damos palabras de desánimo. Y pues los amigos de Job se encontraban ahí, hermanos, con él. Pero llegó el momento en el cual, pues ellos también tratando de entender por qué su amigo poderoso y rico estaba en la total ruina. Y entonces comenzaron a condenar a Job. Y muy sencillamente le dijeron 3 cosas. Tú no eres íntegro. O sea, si estás así es porque no eres íntegro. Tus hijos murieron su merecido porque de seguro habían pecado. Y lo último que le dijeron es: tú estás pagando algo. De seguro hiciste algo malo y estás pagando lo que hiciste. Es lo mismo que podemos esperar de la gente en todo tiempo y en todo momento. La gente así nos va a juzgar. No eres íntegro, tu merecido, algo estás pagando. Entonces hoy quiero hablar con ustedes 2 verdades acerca de lo que Job dice: mi Redentor. De eso quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar 2 verdades. Número 1, mi Redentor. Diga conmigo: tengo un Redentor. Amén. Job, mi hermano, Job en medio de su desgracia nos muestra algo tremendo. Job no perdía su fe. En medio de la situación tan desesperante que vivía Job,
En medio de la desgracia que vivía Job, mi hermano, él nunca perdió su fe. Su fe, mi hermano, nunca menguó, a pesar de que pasó momentos críticos, a pesar de que pasó momentos muy desagradables. Su confianza en Dios seguía intacta. ¿Sí? Su confianza en Dios seguía allí, intachable su confianza en Dios. A pesar de todo lo que le había venido, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, mi hermano, la confianza de Job hacia Dios, mi hermano, el hecho de decir él confiaba en Dios, eso no había menguado. Y algo que nos pasa a nosotros, la gran mayoría de cristianos, es que cuando pasamos por pruebas, lo primero que nos sucede es que dejamos de confiar en Dios. Pero Job nos muestra eso, que a pesar de su situación, él no desconfiaba de Dios. Lo vemos hablando y diciendo cosas que como humano era normal que las expresara. Cualquiera de nosotros lo haría. Y cuando leemos capítulo 18, capítulo 19, Job, mi hermano, en resumidas palabras dice: mis amigos me han abandonado. Mis amigos me han abandonado. Si usted leyó su devocional, llega un momento que Job dice: le hablo a aquellos que eran mis empleados, les he pedido favores y ahora ya no me obedecen. Como ya no soy el Señor, como ya no soy el poderoso, como ya no les pago, entonces ahora ya no me obedecen. Todos aquellos a los cuales había ayudado, porque Job había ayudado a mucha gente. Job tenía muchos recursos, Job era muy bendecido, pero porque Job era un hombre generoso. Amén. Dígale que está a su lado: si quieres ver bendición en tus manos, dígale, aprende a ser generoso, dígale. Amén. Yo no sé si la generosidad es parte de su vida. Yo no sé si la generosidad es parte de usted, pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser generosos. El ser generosos es cuando aprendemos no solamente a recibir, sino también aprendemos a dar. De hecho, la Biblia dice: es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Diga conmigo: es mejor dar que recibir. ¿Cómo viene y golpea eso la mente humana, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nosotros queremos que nos den, pero no dar nada. Entonces Job, mi hermano, aquellos a los que había ayudado, Job dice: me han abandonado. Él sentía que lo habían abandonado, y esto es debido a que cuando estamos pasando por momentos difíciles tenemos esa percepción equivocada. Diga conmigo: percepción equivocada. Ajá. Cuando estamos pasando por un problema, por una adversidad, cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, debido al dolor que tenemos, debido al sufrimiento que estamos experimentando, debido a que la situación es tan difícil en nuestra vida, tenemos esa percepción equivocada de que nadie nos ayuda, ni Dios mismo. Ni Dios mismo. Y así lo sentía Job. Por eso le digo, las palabras que en su momento expresaba Job, pues eran normales. Era un hombre dolido, era un hombre que no entendía el porqué de su sufrimiento. Después de estar tan bien, de vivir tan bien, tan cómodo, feliz, dichoso, un hombre temeroso de Dios, no pecaba, no hacía lo malo, se esforzaba por vivir conforme a la voluntad de Dios, y ¡pum!, le viene esta desgracia a su vida. Job no entendía. Entonces Job dice: a ver, todo el mundo me ha abandonado, no he recibido ayuda de mis amigos, no he recibido ayuda ni de Dios. Usted lee el capítulo 19 y Job habla de eso. Pero esa es una percepción equivocada debido al dolor, al sufrimiento que estamos teniendo, debido a la situación tan difícil y adversa que estamos pasando. Por eso es que esto podemos decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Me falló la iglesia, me fallaron los hermanos, me falló el pastor, estuve en tal situación y no vino, nadie me llamó, nadie me buscó. Porque esa es la percepción equivocada que tenemos de que nadie nos ayuda, ni Dios mismo. Dígale que está a su lado: debes dejar de lado
tus percepciones equivocadas. ¿Sí? De hecho, leyendo nuestro devocional, el devocional nos hacía reflexionar y decía: ¿en cuántos conflictos nos metemos con los demás por percepciones equivocadas? Todo se arruina cuando yo digo: es que yo siento que este es mi sentir. No, hombre, ahí te arruinaste, hermano. Ahí te arruinaste. Ajá. Es que yo así veo las cosas. Y es correcto, no vamos a decirte que no. El problema es a los conflictos que nos metemos por las percepción equivocada que tenemos. Job sentía que todo el mundo lo había abandonado, sus amigos, sus empleados, todos aquellos a los cuales había ayudado, porque Job era un hombre muy generoso. Recuerda que en un capítulo Job dice: yo era ojos al ciego, yo ayudaba a la viuda, yo ayudaba al pobre, yo le daba, yo lo levantaba, yo le daba trabajo, yo lo levantaba a la gente desanimada, yo los ayudaba. Y ahora que yo estoy en esta situación, ahora que yo estoy viviendo algo terrible, dice Job, nadie me ayuda. Pero una percepción equivocada debido al dolor, al sufrimiento que él tenía. Pero ¿en qué momento en qué momento se levanta Job de su situación? ¿En qué momento Job es levantado de la situación que estaba viviendo? Todos vemos su restauración en Job capítulo 42. Pero cuando leemos Job 19:25 y cuando leemos esas poderosas palabras que dijo Job, ahí fue el día donde las cosas comenzaron a cambiar para Job. Porque Job, mi hermano, en medio de la situación que vivía, Job hace esta declaración: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tengo un Redentor. Yo solo tengo una esperanza, y esa esperanza está en mi Redentor, dice Job. Amén. Ahorita, mi hermano, nosotros simplemente decimos: bueno, Cristo me redimió, Cristo es mi Redentor. Pero no sabemos que es un Redentor. No sabemos lo que hacía un Redentor. En la Biblia, la palabra Redentor en hebreo es Goel. Esa es la palabra, Goel. Entonces Job está diciendo: mi Goel, mi Redentor vive. Y es entonces donde a partir de ese día Job comienza a ser levantado. Porque Job, en medio de su desgracia, el domingo pasado veíamos cómo Job decía: pues yo voy a seguir confiando en Dios aunque muera en esta situación, aunque muera en esta condición, aunque este sea el fin de mi vida, aunque así termine los últimos días de mi vida, yo voy a seguir confiando en Dios. Eso es confianza. Si vas a confiar en Dios, mi hermano, solamente cuando te va bien, eso no es confianza. Si Dios va a ser bueno solamente cuando te bendice, eso no es correcto. Dios es bueno en todo momento. Amén. Y entonces, a partir de este momento, Job dice: yo tengo un Redentor. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es un Redentor, qué hacía un Redentor. El Redentor, si usted anota, le doy esta definición: el Redentor rescataba al que caía en desgracia. Un Redentor era alguien que iba a ayudar a levantarse a un familiar, a sacar de la desgracia a un pariente de sangre cercano. El Redentor era alguien que salía en defensa y ayuda. Eso era un Redentor. Entonces Job dice: estoy arruinado, estoy acabado, no tengo nada, estoy en la ruina, estoy enfermo. Pero sé, dice Job, tengo un Redentor. Todavía tengo la esperanza de que hay alguien que me pueda ayudar. Todavía tengo la esperanza de que hay alguien que me puede rescatar. Amén. Dígale que está a su lado: no pierdas la esperanza en medio de lo que estás viviendo. Dígale. No pierdas la esperanza en medio de lo que estás viviendo. Dice la palabra que debe permanecer la fe. ¿Qué más debe permanecer? La esperanza y el amor, dice la palabra. O sea, en tu vida tienen que permanecer esas tres cosas. Así lo dijo el apóstol Pablo: deben permanecer la fe, debe permanecer la esperanza. La esperanza va ligada a la fe.
Y cuando hablamos de esperanza, es tener la convicción de que algo va a suceder, es tener la convicción de que algo va a pasar, de que en medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que estoy sufriendo, algo Dios va a hacer con mi vida. Por eso es que, le repito, un redentor rescataba al que caía en desgracia. Era alguien que iba a ayudar, alguien que iba a levantar a ese familiar, alguien que iba a sacar de la desgracia a un pariente de sangre cercano, alguien que salía en defensa y en ayuda. Le voy a mostrar a la luz de la palabra estas tres cosas. Número 1, Levítico capítulo 25, versículo 23. Levítico 25. Use su Biblia rápidamente, por favor. Levítico 25, 23. ¿Lo tiene usted? Dice así. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión os toleraréis, ¿qué? ¿Qué significa esto? Dios estableció esta ley. Cuando llegaron a Canaán, todos recibieron herencia, todos recibieron sus propiedades, sus terrenos, todos recibieron eso. Pero, como usted sabrá, por el mal manejo económico, por el mal manejo de nuestras finanzas, también pasaba aquí. Entonces, debido al mal manejo de las finanzas, habían judíos, israelitas, que vendían sus propiedades, que las daban utilizaríamos una palabra técnica en este tiempo, sería las empeñaban, porque Dios no permitía que las tierras se vendieran definitivamente. Si un hermano llegaba contigo y te decía: mira, fíjate que tengo necesidad, necesito vender esta tierra, usted la compraba, pero la podía comprar nada más durante un tiempo, o sea, no era suya. Esa fue una ley de Dios. Y si aquel al cual usted le prestaba el dinero no le podía pagar, entonces llegaba el tiempo de jubileo en el cual las tierras eran libres, los esclavos quedaban en libertad. Bueno, ya eso es otro tema. Versículo 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano, ¿qué es lo que dice? Vendrá. ¿Y qué dice mi hermano? ¿Sí? Eso era lo primero. Eso era lo primero. Por esa razón, mi hermano, Dios estaba consciente de los mal manejos económicos que iba a hacer su pueblo. Por favor, dígale que está a su lado: maneja bien tus finanzas, dígale. ¿Sí? No hagas negocios chuecos. Métete a buenos negocios. No tuerzas tus caminos. Amén. Bueno, entonces, mi hermano, vea lo que hacía. Dios decía: cuando por la razón que sea, Dios no decía: ponte a evaluar a tu hermano, es que seguro caíste en pobreza por tus malas decisiones. Ya sabe que la gente para regañarnos es buena. Voltea el que está a su lado, dígale: si me vas a regañar, ojalá me ayudes, dígale. Amén. Sí, porque si alguien viene y me da una buena regañiza y me dice: pero ahí están los 60,000 que usted necesita. Bueno, pues ya nos aguantamos la regañiza, ¿verdad? ¿Cuántos apoyan eso, hermano? Pero si te mete una buena regañiza, al final te dice: pues a ver qué haces. ¿Sí? Entonces, mi hermano, vea, cuando algún israelita caería en pobreza, es que si algunos llegaron a caer en pobreza, algunos llegaron a caer en la ruina económica, algunos llegaron a caer en la desgracia económica.
Y es que caía en la ruina económica el varón, el hombre de la casa, el que provee. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Sí? ¿Amén? Le voy a dar un consejo. No llame ninguna mujer que no trabaja mantenida. Es incorrecto. Eso solamente expresa el odio que tenemos en su corazón y el dolor que tenemos en nuestro corazón. Ajá, porque últimamente mantenida, yo sí trabajo, yo sí sé hacer esto, y yo aquí no como otras mantenidas. Deje de manifestar su odio, aunque no diga amén. Caí en desgracia el hombre de la casa, como es común en todo. Arrastraba a la familia, arrastraba a los hijos, mi hermano, y la mujer y los hijos nada más veían cómo se comenzaban a llevar las cosas, cómo lo que era de ellos antes ya no era ahora de ellos, y en algunos casos hasta llegaban a la esclavitud. Entonces, esto era lo primero que hacía un redentor. Este es el redentor, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Eso es lo que hacía un redentor. Por eso es que Job cuando Job dice, mi redentor, tengo un redentor, dice Job. Tengo alguien que me puede rescatar, tengo alguien que me puede ayudar, tengo alguien que me puede sacar de esta situación, y ese es Dios. Amén. Dígale que está a su lado, tenemos a alguien que nos puede ayudar, dígale, es Dios. Entonces salía en rescate el redentor. Salía en rescate cuando un familiar caía en pobreza, cuando caía en escasez, cuando la familia caía en algún mal. Entonces el redentor, el familiar cercano, debía salir al rescate, debía venir a ayudarle, debía venir a prestarle ayuda. Era el familiar más cercano. Ajá. Segundo, el redentor era un protector. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo otro que hacía el redentor? El redentor, mi amado hermano, el redentor también ayudaba a la familia cuando, dice la palabra, mi hermano, cuando si alguien mataba a un familiar tuyo. Esto es establecido por Dios. Imagínense que alguien mataba a un familiar de usted. El familiar más cercano tenía derecho de que el día que lo encontrara, matarlo. Fíjese esto. Al que hierro mata, a hierro muere. ¿Sí? Es que así eran las leyes de Dios, hermanos. Así son las leyes de Dios. Ay, que Dios ingrato. Es que Dios, cuando uno estudia el porqué de esas leyes, porque Dios no iba a permitir daño entre su mismo pueblo. Escuche bien esto. Dios no iba a permitir daño entre su mismo pueblo. Y entonces Dios había dado el derecho legal. Cuando algún miembro de la familia lo mataren, entonces vendrá el familiar más cercano, dijo Dios, vendrá y el día que se encuentre el asesino, tiene derecho a matarlo también. No estamos diciendo que eso aplica hoy, ¿eh? No, hombre, si no, pues matazón va a haber hoy. Dígale que está a su lado, ten cuidado, dígale, porque tú no sabes el permiso que me puede dar Dios. Y dígale, amén. Vayamos a Deuteronomio capítulo 25, lo tercero. Entonces, si usted es una persona muy dedicada al estudio, le repito, un redentor ayudaba a salir de la desgracia económica a un familiar cercano. Sacaba a la familia de la pobreza. Por ello es que existía la primogenitura. Recuerda cuando Abraham bendice a Jacob, o sea, sobre el primogénito estaba toda la bendición, y el primogénito se encargaba de que la bendición llegara a todos sus descendientes, a todos sus descendientes, ¿sí?
Por ello es que, padres de familia, si le vas a dejar herencia a tus hijos, la herencia deberías ponerla bajo la administración del que mejor administra. No bajo el principio, ay, mi hija, la que menos tiene, a ella sí le voy a dar. Mi hijo, al que le ha ido muy mal, a él le voy a dar más. Eso es incorrecto. Bueno. Segundo, tenía el Redentor, entonces vengaba la muerte del familiar cercano. Y lo tercero, 25:5 dice así: cuando hermanos habitaren juntos, pónganle atención a la lectura, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ni amén dijeron, ¿verdad? Su marido está diciendo, ay, Dios me libre, mi cuñada está diciendo el marido. Ay, Dios me libre. Está ahí con su, va a estar ahí con su, apúrate, hermano, échale ganitas, échale ganitas, porque esto así tiene que ser. Y el primogénito que ella tiene a luz sucederá en el nombre de su hermano, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Se lo explico entonces en palabras muy sencillas. El Redentor veía porque el nombre de la familia no desapareciera. Por esa razón es que en estos tiempos, cuando vemos pensamientos, estilos de vida como hoy, hay matrimonios que dicen no vamos a tener hijos. Incluso hay quienes hasta firman contrato. ¿Sabes que si tú no tienes hijos, es como si nunca hubieras existido en esta tierra? Y Dios eso no lo permitía en Israel. Entonces decía Dios, bueno, se murió el hermano, deja a la viuda, pero no tuvieron hijos. Entonces dice Dios, el pariente más cercano debe tener relaciones sexuales con ella, debe embarazarla, y el niño que sale de esa relación llevará el nombre del difunto para que el nombre no desaparezca. Eso es lo que hacía un redentor. Tres cosas: sacaba de la desgracia a la familia, sacaba de la ruina económica a la familia, tomaba venganza, o sea, era protector, porque no, el pariente cercano no debía permitir ningún daño en contra de la familia. Y número tres, cuidaba la simiente de la familia. Eso es lo que hacía un redentor. Entonces cuando Job dice, mi redentor vive, tengo un redentor, aunque estoy en la ruina, aunque estoy acabado, aunque estoy en el peor momento de mi vida, y aunque mis amigos, la gente que ha ayudado, me ha abandonado, me han dejado, dice Job, aunque mis amigos piensan que estoy así por mi culpa, dice Job, bueno, pero tengo algo, tengo un redentor, alguien que me va a ayudar, alguien que me va a levantar de la pobreza en la que estoy, alguien que me va a sacar de la miseria en la que vivo, alguien que me va a sacar de la enfermedad que tengo, alguien que me va a levantar de la desgracia en que había caído, alguien que me va a sacar de la vergüenza. Amén. Sí. Y ahorita vas a ir viendo esto, vas a ir entendiendo esto. Entonces hasta ahorita, bueno, todo esto que tiene que ver, pastor, tranquilo. Cuando tu familia o nuestra familia cae en desgracia, o si algún día cayeras en desgracia, mi hermano, en ruina, créeme que habrá gente que se va a alegrar. Van a haber personas que se van a mofar de ti, que se van a reír de tu situación. Y es que cuando alguien está en desgracia, aparecen todos los jueces posibles. De seguro por esto.
Eso le esperaba. Eso se veía venir. Ajá. Así como era de orgulloso. Diga conmigo, todos somos orgullosos. Yo no sé qué le tiramos. ¿No te has dado cuenta que el rico le tira al pobre y el pobre apedrea al rico? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta de eso? Que vivimos en un mundo así. El rico tira al pobre. El rico, es que el pobre está así porque quiere, porque esto, porque acá, porque es que todos podemos superarlo. El rico ahí echando juicios sobre el pobre. No, es que está así porque su mentalidad y no sé qué. Ok. Y el pobre apedreando al rico. Es bien caído, bien orgulloso, que tienen esto, tienen lo otro, y por eso son así. Es un mundo tan feo en que vivimos. Yo siempre me he preguntado, si tú fueras rico, ¿qué harías? Ay, yo no cambiaría, pastor. Así como me ve sería. No sea mentiroso. Si tú fueras pobre, ¿qué harías? Si tú fueras pobre, ¿qué harías para salir adelante? Entonces, dejemos de tirarnos. Miren, no dijeron amén. Ajá. Voltea el que está a su lado, dígale, ¿por qué me tiras a mí porque soy rico? Dígale. Dígale. Lo que nunca debes perder en la desgracia se llama esperanza. Lo que nunca debes perder en el peor momento de tu vida se llama esperanza. Job veía su carne, Job veía sus huesos, veía su condición. Job, mi hermano, pobreza, miseria, enfermedad, desolación, abandono, mi hermano, sufrimiento. Eso era lo que vivía Job. En esa condición estaba Job. Y Job dice muy bien, estoy así, dijo Job, pero acepto que estoy así. Pero en este capítulo, en este momento exacto de su vida, es cuando Job es levantado. Porque Job dice, aunque estoy en esta condición, aunque estoy en ruina, pero no olvido que tengo un redentor. Tengo alguien que me puede levantar. Tengo alguien que me puede ayudar. Tengo alguien que me puede sacar de la miseria, que me puede sacar de la desgracia. Amén. Dígale que está a su lado, tú tienes a alguien que te puede levantar. Dígale. Oye, hermano, ¿tú crees que Dios no te puede levantar de la situación en la que estás? Pues que crees que Dios no te puede redimir. ¿Crees que Dios no te puede sacar de la desgracia, de la enfermedad, de la pobreza en la que vives? Sí. Yo sí creo que Dios lo puede hacer. Por eso es que Job dice, aunque estoy en esta condición, dice Job, pero tengo un redentor. Tengo un familiar cercano. Es que Job conocía perfectamente este tema, mi hermano. Aquí es donde Job fue levantado. La fe de Job le hizo recordar quién era su Dios. Nunca debes perder de vista quién es tu Dios. Nunca debes perder de vista eso. Así como Dios te ha bendecido, porque tenemos que, amados, hay que reconocer algo. Nuestra vida no ha sido de puras pruebas. Yo no he vivido pruebas toda la vida. Yo no he vivido mal toda la vida. Yo no he pasado momentos difíciles toda mi vida. O sea, han habido momentos maravillosos, han habido momentos preciosos, mi hermano. Matrimonios, entiendan eso, matrimonios. Porque llega un momento en el cual el matrimonio pone su enfoque nada más en lo malo. Cuando un matrimonio está en esa condición, yo siempre les digo, a ver, ¿algún día vivieron bien? No, sí, pastor. Hubieron años maravillosos, años preciosos. Ok, ¿qué hacían? O sea, tienes que reconocer que no toda la vida ha sido mala. Y la fe de Job le hizo recordar quién era su Dios.
Si algo maravilloso nos enseña Job, es que su confianza en Dios nunca la perdió. Amén. A pesar de que él decía, es que siento que Dios me trata como un enemigo, porque Dios se ha ensañado conmigo, porque Dios me persigue. Le decía a Dios, oye Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué te alejas de mí? Pero en medio de esas palabras, Job nunca perdió su confianza en Dios. Número 2, diga conmigo, Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hoy nosotros igualmente podemos decir que nuestro Redentor vive. Diga conmigo, mi Redentor vive. Amén. Mi Redentor vive, el que me puede ayudar vive. Es que tenemos un Redentor. Cristo es nuestro Redentor, mi hermano. Cristo es el que nos puede ayudar. Cristo es el que nos puede sacar de, en primer lugar, Cristo nos saca de la desgracia del pecado. Porque sabe usted que lo que ha traído ruina y destrucción, no solamente física, material, terrenal, sino espiritual, es el pecado. Y Cristo es la solución. Cristo es mi Redentor. Cristo es el único que pudo rescatarlos de esa manera de vivir. Y también tenemos que decirlo, Cristo es el que nos puede ayudar en cualquier problema o situación que vivimos. ¿Usted cree que hay problemas que Dios no pueda solucionar? ¿Usted cree que hay crisis de las cuales Dios no pueda levantarle? Porque a veces hablamos así: yo creo que ahora ni Dios me puede ayudar. Oh. Así hemos hablado. Yo creo que de esta ni Dios nos puede librar. ¿Por qué no? Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso, mi hermano. ¿Sí? Ahora le voy a hablar de otro asunto del Redentor. Ya le hablé de lo que hacía el Redentor. Sacaba de la desgracia cuando un familiar caía, tomaba venganza, era protector, cuidaba a la familia que no le hicieran daño. Y lo tercero, mi hermano, cuidaba la simiente de la familia. Pero el Redentor debía cumplir 4 requerimientos. Un Redentor debía cumplir 4 requerimientos. Con uno de ellos que no cumpliera, no podía ser Redentor, no podía redimir. ¿Sí? Bueno, número 1, primer requerimiento, requisito: ser pariente cercano. El pariente más cercano era el único que podía redimir, que podía rescatar, que podía ayudar. Él tenía que ser pariente de sangre, pariente cercano, pero era el más cercano, mi hermano. ¿Sí? ¿Quién es su pariente más cercano? No me refiero al que siempre está con usted, sino de sangre. ¿Quién es el pariente más cercano? Mi hermano, tenemos que comenzar a cambiar costumbres. Muchos de ustedes le llaman tíos a quienes no son sus tíos. Es que es el esposo de mi tía, entonces mi tío. No, él no es tu tío. Si alguien está diciendo, ¿y usted qué le importa, pastor? No es su tío. O sea, no hay ni un vínculo familiar. O sea, sí está el vínculo afectivo, pero o sea, ellos, mi hermano, ellos sabían quién era el pariente más cercano. En la historia de Ruth, ¿cuántos han leído el libro de Ruth? Bueno, Ruth, una moabita, Noemí su suegra, murieron sus 2 hijos. Murió el esposo de Noemí, murieron los 2 hijos de Noemí. Y Noemí se quedó con las 2 nueras, jóvenes las nueras, Orfa y Ruth. Y un momento que Noemí regresó a Israel, ya sabe, todos sabemos eso, que regresó amargada, y le dijo, llámeme amargura, muy bien. Entonces Noemí, como buena suegra, Noemí le dice a sus 2 nueras, viudas, jóvenes, les dice: miren, muchachas, les dice, ustedes sigan sus vidas, están libres, váyanse, búsquense un buen marido,
Búsquese un buen partido. ¿Cuántas viudas aquí dicen amén? Viudas. Orfan y tardó. Dijo, mi suegra ya me liberó. Y vámonos. Adiós, suegra, que Dios la bendiga, que Dios la guarde y que Dios esté con usted. Orfa se fue. Pero Ruth se quedó con Noemí. Ruth fue la moabita que le dijo a su suegra Noemí, no me ruegues que te deje, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Muy bien. En el libro de Ruth usted encuentra el relato bíblico entre Ruth y Booz. Así, cuando lea Ruth, Booz era un hombre adinerado. O sea, Noemí comenzó a actuar, mi hermano, Noemí comenzó a actuar muy inteligentemente. Las viudas, los pobres y los extranjeros podían ir a los campos de los ricos, porque después de que recogían la cosecha, todos los que tenían tierras debían dejar fruto tirado a propósito, y no podían dejar cualquier cosa, no podían dejar cualquier miseria. No era eso, era buen fruto para que llegara el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, llegara y tomara también para ellos. Hermanos, en Israel no había necesitado. De una u otra forma ellos tenían que estar bien, de una u otra forma Dios proveía para ellos. Entonces Ruth, como era viuda con su nuera, fueron a un campo de un hombre llamado Booz. Pero Noemí sabía a dónde llevó a Ruth. Noemí sabía que era pariente cercano de su marido. Hasta que Noemí le suelta la sopa a Ruth y le dice, bueno, te voy a decir algo, él es pariente nuestro. Así es, Ruth, que ponte bonita, guapa, preciosa, para que te vea bonita, porque él te puede redimir. Y comenzamos a leer toda la historia. Pero en todo el relato de la historia aparece una expresión: pero antes de Booz había otro pariente más cercano todavía. Booz no era el pariente más cercano, había otro. La Biblia simplemente lo llama fulano. Entonces, requerimiento número 1, pariente cercano. Requerimiento número 2, tener los recursos para redimir. Ese es el segundo requisito. Diríamos en este tiempo que tuviera lana, que tuviera dinero. Si no tenía dinero, no podía redimir. Con una deuda que tuviera, ya no podía ser redentor. Ponga atención a esto ahorita, porque estoy hablando de, ahorita vamos a entrar al tema de Jesús, nuestro redentor. Póngale atención a esto. Pariente cercano debía tener los recursos necesarios para redimir. Con una deuda. ¿Sí? Si estaba en buró de crédito. ¿Quién no está en buró de crédito hoy, verdad? Dios santo. No podía ser redentor. Tercer requerimiento: él debía estar dispuesto a redimir. En otras palabras, él debía querer hacerlo. Cuando leímos ahí Deuteronomio 25, cuando habla sobre que el pariente tiene que llegarse a la cuñada para que ella quede embarazada y le dé nombre a su hermano, podemos ver que el pariente más cercano se podía negar. Pues, ay, no, yo no. Ponga atención a esto: pariente cercano, recursos para redimir, disposición para redimir. Y el cuarto requerimiento: la redención tenía lugar cuando se pagaba el precio. 4 requerimientos de un redentor. Cuando nosotros vemos esto, es cuando debemos entender por qué Jesús es nuestro redentor. Hoy debemos comprender con mayor amplitud qué significa que Jesús es mi redentor, porque algunos nada más decimos Jesús es mi redentor y ya, pero no comprendemos qué es la redención, no comprendemos qué es un redentor, mi hermano, y que mi redentor vive y puedo tener toda mi esperanza puesta en él. Número 1, Cristo, nuestro pariente cercano. Dígale que está a su lado: Cristo, dígale, nuestro pariente cercano. Amén.
Vayamos a la Biblia. Ahorita use su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 14. Hebreos 2, 11 al 14. Jesús es nuestro hermano mayor. Uy, bien poquitos. Hebreos 2:11. ¿Lo tiene usted? Dice así: porque el que santifica, ¿y qué dice mi hermano? De uno son todos. Por lo cual, ¿qué dice mi hermano? No se avergüenza de qué. ¿Sí? Dígale que está a su lado. Jesús, dígale, no se avergüenza de llamarte hermano. ¿Sí? El pariente más cercano que usted puede tener, los parientes más cercanos que usted puede tener son sus hermanos. Ajá. Por eso le ponía a pensar, ¿quién es su pariente más cercano? No el que siempre está a su lado, porque hay parientes que nos apoyan mucho. Y usted ahorita dijo, no, pues el más cercano es mi suegra, siempre me ha ayudado. No, ella no es su pariente más cercano. Su pariente más cercano son sus hermanos en primer lugar. El que santifica y los que son santificados de uno son. Por esa razón dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vea el rostro a quien está a su lado y dígale, Jesús no se avergüenza de nosotros, dígale. Versículo 14, 2:14. Ahora vamos al 14. ¿Lo tienen todos? 2:14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué significa esto? Se lo leo en otra versión. Así como los hijos eran de carne y de hueso, también él, refiriéndose a Jesús, era de carne y de hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tiene el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y de hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y de hueso. Ese es el primer requerimiento que cumple Jesús, el pariente más cercano. Por ello es que cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús se expresaba de esta manera: vuestro Padre, vuestro Padre. Rara ocasión dijo mi Padre. En el libro de Juan es donde más habla de mi Padre. Mi Padre me envió a hacer esto y mi Padre sabe que yo le obedezco y mi Padre me ama. Ahí. Pero en la mayoría de evangelios Jesús decía vuestro Padre, hablando, identificándose con nosotros. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, dice la palabra. Pero Jesús se encarnó. El momento en el cual Jesús se convierte en nuestro pariente cercano es el momento en el cual Jesús se encarna y se hace como uno de nosotros. Es lo que dice Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne, él también participó de lo mismo. ¿Sí? Jesús estuvo 9 meses en el vientre de su mamá. Son detalles tan sencillos, ¿verdad? Pero que de repente hay que indicarlos. Su concepción fue virginal, su concepción fue la obra del Espíritu Santo, eso sí. Pero a partir de la concepción, mi hermano, su gestación, mi hermano, su crecimiento, su nacimiento fue como toda mujer. Él nació como todo varón. Así de simple y sencillamente. Su desarrollo, de eso es de lo que nos habla el escritor de Hebreos. Por ello es que el escritor de Hebreos dice: él se hizo como uno de nosotros. Ahora sigamos leyendo versículo 15. Y librar. ¿Cuál era el propósito de que Jesús hiciera como uno de nosotros?
En primer lugar dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 15, y librar, diga conmigo, librar. Vea cómo Jesús comienza a cumplir el propósito de un redentor. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El escritor de Hebreos está diciendo, Jesús no murió por ángeles, sino que Jesús murió por humanos. Y Jesús no murió por él. Jesús no murió por sus pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Pero vean lo que dice el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo, ¿qué dice mi hermano? El pariente más cercano. Dígale que está a su lado, Jesús es nuestro pariente más cercano. Dígale. Amén. Ven lo que dice la escritura. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso es que Juan dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Jesús había sido prometido desde que el hombre cayó en desgracia por el pecado. Desde Génesis 3:15. Desde ahí tenemos la provisión del Redentor. Porque el hombre cayó en desgracia en el huerto del Edén por un Adán, el primer Adán. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. El primer Adán fue derrotado en el huerto. El primer Adán nos metió en la ruina. El primer Adán nos metió en la desgracia del pecado. Romanos 5:12, porque por la desobediencia de un hombre entró la muerte, entró la desgracia, entró el pecado a la vida del hombre. Y así también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero ahora en Cristo, mi pariente cercano, Cristo, el segundo Adán, el único que nos podía redimir. Es tremendo esto. Por eso, mis amados hermanos, es que tú debes entender algo. Sí podemos vivir sin pecado. Bote el que está a su lado, dígale, sí puedes dejar de pecar, dígale. Sí puedes dejar de pecar. ¿Cuántos se alegran porque Jesús es nuestro hermano mayor? Oh, qué hermano mayor. Que aplauda al Señor. Si que va a aplaudir al Señor, aplaude al Señor. Amén. Usted quiere aplaudir, quiere un grito de júbilo, un amén, aleluya. Usted hágalo sin temor, amén. Qué hermano mayor el que tenemos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes respetan a su hermano mayor. ¿Sí? Pero culturalmente, no sé si ustedes les enseñaron eso, culturalmente, a mí me enseñaron que mi hermano mayor es casi mi papá. Y a mi hermano mayor lo respeto manera tremenda, mi hermano mayor. Pues vea qué hermano mayor el que tenemos. Voltea el que está a su lado, diga con orgullo y con alegría, dígale, Cristo es nuestro hermano mayor, dígale. Amén. ¿Sí? ¿Ya no eres pariente del diablo? No. Ahora eres hijo de Dios. Amén, hermano. Segundo, Cristo tuvo la capacidad de redención, los recursos para redimir, mi hermano. Para poder hacer la redención, el redentor debía estar libre de necesidad de ser redimido. Ponga atención a esto, porque esto es doctrina. Esto es doctrina, mi amado. ¿Sí? Por eso es que llega un testigo de Jehová y no sabe ni qué decirle. Esto es doctrina. Cristo, bueno, el redentor, para ser un verdadero redentor, él debía estar libre de necesidad de ser redimido, de que a él lo libraran. Por ello es que Hebreos nos dice que fue como nosotros.
nosotros. Diga conmigo, Jesús fue como nosotros, dígale. ¿Sí? Yo no sé cuál es tu pensamiento. Algunos de ustedes del mundo, en el mundo, algunos de ustedes creían en la reencarnación. Y no estoy hablando de eso. La reencarnación, palabras muy sencillas y entendibles, es alguien muere y su espíritu, su alma va a venir y va a reencarnar en otra persona. Esa es la reencarnación. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la encarnación. Cristo con un cuerpo como el nuestro. Amén. Amén, hermano. Carne y hueso, dice la palabra del Señor. Pero el Redentor debía estar libre de deudas. Por eso es que Hebreos nos dice que fue como nosotros. Pero Cristo no estuvo sujeto al pecado, ni fue esclavo del pecado. Cristo no era deudor al pecado. Por ello es que leemos el último versículo de ahí de Hebreos 2:18. Dice la palabra del Señor, 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice mi hermano? Es poderoso para socorrer a quienes. O sea, Cristo fue tentado, pero Él no pecó. Él no pecó. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué debía morir alguien por nuestros pecados? Yo no sé si usted tiene bien comprendido esto, se lo voy a explicar. ¿Quién demandaba que se pagara por el pecado de la humanidad? El que demandaba justicia era Dios. Jesús no murió porque el diablo quiso que muriera. El que demandaba justicia por los pecados del hombre era Dios. No era el diablo. Entonces el Redentor debía estar limpio. El Redentor no debía ser deudor al pecado. Por eso es que ningún hombre podía salvarnos a nosotros. Ningún hombre puede salvarte. Dígale que está a su lado, ningún hombre puede salvarte. Pero el Cordero Pascual, cuando en Juan 1:29, Juan vio a Jesús venir, que Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estaba identificando como el Redentor, el que no era deudor, él no tenía ninguna deuda con el pecado. Tuvo cuerpo como nosotros, fue tentado en todo, pero Jesús no pecó. Por eso es que la Biblia, ahora escuche bien esto, la Biblia por eso es que el apóstol Pablo nos dice que toda tentación se puede vencer. Tiene que llegar un momento en tu vida, amado cristiano, en el cual debes quitar esas palabras de tu vida. Ay, pastor, es que la tentación fue muy fuerte, pastor. No, la Biblia dice que toda tentación puede ser vencida. ¿Cuándo una tentación no es vencida? Cuando tú andas buscando la tentación. ¿Por qué el cristiano sucumbe ante el pecado? Porque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13 que algunos cristianos ellos mismos proveen para su carne. El apóstol Pablo da una instrucción a los romanos en capítulo 13 y les dice: no proveáis para los deseos de la carne. No provean, no te conviertas en un proveedor para los deseos de la carne. Entonces Jesús tenía los recursos para ser mi Redentor. Él no era deudor al pecado, él no le debía a la carne, aunque fue tentado en todo, pero él no pecó. Jesús, mi hermano, Jesús era limpio, sin pecado. Recuerda a uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús. Habían dos. Y uno de ellos le dice: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón
reprendió a este y le dice: hey, ¿qué estás diciendo? Le dice: nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no hizo nada para estar aquí en la cruz. Aquel ladrón estaba teniendo un entendimiento, estaba teniendo una revelación. Vea, mi hermano, en qué momento aquel hombre fue salvo. Vea en dónde obtuvo su salvación ese ladrón. Por eso es que le dijo: Jesús, nosotros merecemos estar aquí, pero tú no. Pilato, cuando tuvo a Jesús frente a él, recuerda que Pilato dijo: yo no encuentro en este hombre algo para condenarlo a muerte. Yo no encuentro delito, yo no encuentro mancha. Pues no le iban a encontrar, porque Jesús era el Cordero Pascual, perfecto, limpio, santo, puro. Amén. No deudor al pecado. Se os va a aplaudir al Señor, apláudele fuerte, mi hermano. Amén. Jesús no fue, aunque estuvo sujeto a un cuerpo como el nuestro, pero Él no pecó. Cristo no murió por sus pecados. Ahora, ¿por qué te explico esto, hermano? Porque durante un tiempo en la historia se pensó que Jesús había muerto por sus pecados. Por eso es que los judíos, cuando vieron a ese hombre Jesús en la cruz de Calvario, ellos dijeron: no, ese no puede ser nuestro Mesías. Un domingo antes, mi hermano, le habían tirado palmas o palmeras y mantos y hosana el que viene en el nombre del Señor. Días antes, domingo antes. Y el día de su crucifixión, el día viernes, ahí estaban matándolo, mi hermano. Y cuando lo vieron en la cruz débil, lo vieron en la cruz como dice Isaías 53, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, maltratado, humillado. Ellos dijeron: no, ese no puede ser nuestro Mesías. Y hubo gente que pensó que Jesús estaba muriendo por sus pecados. Cristo no murió por sus pecados, sino que Cristo murió por nuestros pecados. Él no era deudor al pecado, ni esclavo del pecado. Cristo es mi redentor, Él es sin pecado. Por eso es que así lo dice. Vayamos a la Biblia, 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Abra su Biblia rápidamente, por favor. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así. ¿Lo tienen todos? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y qué dice, mi hermano? Como de un cordero, ¿qué dice, mi hermano? Sin mancha y sin contaminación. Segundo requisito de Cristo cumplido. Tercero, Cristo tuvo la disposición para redimirnos. El pariente cercano, ya vimos, pariente cercano tenía la capacidad de redimir. Pero ahora venía algo importante: debía tener la disposición de hacerlo, o dicho de otra manera, querer hacerlo. Y cuando nosotros vemos la escritura, vayamos a Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Jesús está hablando en este momento. ¿Lo tiene usted, mi hermano? Juan 10, 17 al 18. Y dice, ¿lo tienen todos? Por eso me ama el Padre. Vea lo que dice. Porque yo, ¿qué dice? Pongo mi vida. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y siga leyendo y dice que por esa razón los judíos más lo odiaban, porque decían: mi Padre.
Jesús, el pariente, es el más cercano. Tenía los recursos para redimir, pero también tenía la disposición para redimir. Jesús dijo: a mí no me quitan la vida, yo pongo mi vida. Jesús fue enviado por el Padre, pero Él, siendo el Redentor, dice: yo pongo mi vida en rescate. Dígale que está a su lado: Jesús, dígale, puso su vida por ti y por mí. Dígale. Vuelvo a un asunto histórico. Le decía, en la historia de Ruth y de Booz, cuando usted lea Ruth, es muy corto el libro, dice la palabra que Booz llegó a sus campos y vio a Ruth y preguntó: ella es Ruth. Y rápidamente le dijeron: es viuda de un pariente tuyo. Booz comenzó a observarla, dio órdenes específicas. Entonces Booz ya dio la orden de decir: ella que no recoja de lo que, no le dejen a ella tirado, dejen que ella entre directamente a los campos, que ella agarre lo que quiera, que ella corte del fruto que ella quiera, no de que ustedes van a dejar. Fueron los beneficios que Booz le dio a Ruth. Pero se llegó el momento en el cual Noemí también se encontró con Booz y vino el tema de la redención. Y cuando leemos el libro de Ruth, dice la palabra que apareció otro pariente más cercano todavía a Ruth y a Noemí. Entonces Booz se reunió con ese pariente más cercano y le dijo: mira, te presento a Ruth. Ella es nuestra pariente por parte del esposo de la viuda Noemí. Hay que redimirla. Ella no puede estar en la desgracia. Ella no puede vivir así. No tiene hijos. Entonces hay que redimirla. Mira, la viuda de nuestro familiar está en ruina, está en la desgracia, es pobre. Yo ahorita me enteré que vino a mis campos a recoger fruto, porque ahora son pobres. Y entonces el fulano, como dice la escritura, dijo: está bien, yo redimo las deudas de ellas, pero a Ruth no. Yo pago todas las deudas, recupero las tierras de mi pariente y ellos van a estar bien económicamente, dijo el pariente. Pero eso de casarme con Ruth, de tomarla como mujer, eso sí no. Y no podía hacerse así, de esa manera. Iba en contra de los intereses de aquel hombre. Entonces Booz le dice: muy bien, familiar, pues tú sabes que las cosas no son así. Si redimes las tierras y las deudas, también tienes que redimirla a ella. Tienes que emparentar con ella, tienes que acostarte con ella, tienes que darle un hijo. Tú lo sabes. Y entonces viene Booz y le dice: ok, tú no quieres, entonces dame el derecho a mí de redimir. Y el pariente le dice: adelante Booz, redime tú a Ruth y a Noemí. Y de ahí en adelante la historia cambia. Booz, un hombre rico y poderoso, redime las tierras, las deudas de Noemí y de Ruth. Se casa con Ruth, mi hermano, se casa con Ruth. Y al paso de tiempo Ruth queda embarazada. Ajá. Y como el rey león, ¿verdad? Señores, les presento al hijo de Booz y de Ruth, y lleva por nombre Obed. Nadie se imaginaba en ese momento, y ahí te van las líneas: Obed, padre de Isaí; Isaí, padre del rey David; y el rey David de la descendencia de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Usted es pastor, ¿qué tiene que ver esto? Aplauda y glorifica al Señor. ¿Qué sucedió cuando entendemos claramente este simbolismo, mi hermano? Booz era judío, Ruth era moabita, era gentil. Pero en la redención
En la redención, a vos no le importó eso. Y entonces en ese aspecto de la redención de Booz y de Ruth, vemos lo que el apóstol más adelante dijo en el libro de Efesios. Y el apóstol Pablo dijo: de un solo pueblo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay extranjero, ya no hay esclavo en Cristo Jesús. De un solo pueblo, de dos pueblos ha hecho uno solo. Ha derribado la pared intermedia. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Amén. Antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos de Dios. Amén. O sea, Cristo mi redentor. Vos no quiso, el otro familiar no quiso, gracias a Dios. Hoy podemos glorificar a Dios y decir: qué bueno que ese familiar cercano no quiso. Porque Booz sí quiso. Y el hijo de Booz se llamó Obed. Revíselo ahí en Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, donde nos sorprende que aparecen nombres como Rahab, la ramera, de Josué capítulo 2. Sin en cambio, Cristo nos compró con todo. Amén. Dígale que está a su lado: Cristo compró tu vida. Dígale. Amén. Yo no sé de qué manera impacta eso tu vida. Que Cristo te compró, que Cristo te rescató. Cristo nos compró. Cristo rescató mi vida, pagó por mi vida, pagó por mi familia, pagó por mis hijos, pagó por mi ruina espiritual, pagó por mi ruina familiar. Por eso hay restauración. Pagó por mi ruina económica. Por eso la economía en Cristo puede ser levantado. Cristo pagó para que tuviéramos una vida nueva. O sea, Cristo te compró con todo, con tus broncas, con tus problemas, con las enfermedades, con todo. Porque eso es redención. Escucha bien esto, amado. Por esa razón es que el cristiano no puede vivir en ruina. Cristo sí quiso compartir de su herencia con nosotros. Amén. Dígale que está a su lado: Cristo ha compartido su herencia con nosotros. Diga amén. Que no ha leído Romanos 8, 15, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Amén. Pregúntele a sus hijos si quieren compartir su herencia con alguien más. Qué tremendo es esto. Jesús no se avergüenza de llamarte hermano, de llamarme hermano a mí. No se avergüenza, dice Hebreos. Y no solamente eso, sino que Jesús ahora dice la palabra que va a compartir con nosotros su herencia. Somos coherederos de Dios. Dice somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Amén. Por eso podemos llamarle a Dios Padre. Padre, 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 Padre. Y somos adoptados, Yo no sé qué pasaría en tus hijos si algún día adoptaras a alguien y el adoptado llegara y abrazara: papi, mami. No, hombre. En secreto yo que le quedarían: él no es tu papá, ella no es tu mamá. Y Jesús dice: nuestro Padre, señores. Dígale que está a su lado: puedes llamarle a Dios papá. Dígale. Amén. Cuarto y termino: Cristo mi redentor. Levante su mano y diga conmigo: Cristo mi redentor ya pagó todo. Amén. Era familiar cercano, tenía los recursos, quería hacerlo, y entonces dice: ok, pues paga.
eres el pariente cercano, tienes los recursos y quieres hacerlo para que la libertad sea concretada, para que la redención tenga lugar, paga. Y entonces encontramos allá en el libro de Juan, en los últimos momentos de Cristo y en la cruz del Calvario se oyó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra que extendieron una lanza con una esponja con el vinagre, y entonces vinieron palabras tremendas y poderosas: Padre, consumado es. Todo está pagado. Todo está pagado. El problema del hombre con el pecado ha sido solucionado. El hombre ya no le debe nada al diablo y al pecado. Aquel que cree en Cristo ya no es deudor al pecado. Amén. Consumado es, fuera de cualquier obra, fuera de cualquier mérito humano. Por eso Pablo dice, la salvación no es por obras, sino es por fe, para que nadie se gloríe. Por eso Jesús le dijo al joven rico: no puedes comprar la salvación con tu riqueza. Todo está pagado. La redención está consumada. Y encontramos entonces Romanos 8:1. Grabes esos pasajes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: todos nuestros pecados fueron pagados. Todos. Y hay una parte de la redención que si la entiendes mal vas a hacer mal uso de ella. Pero fueron pagados todos nuestros pecados presentes, todos nuestros pecados pasados y todos nuestros pecados futuros. Es lo que se conoce como propiciación, de lo cual habla 1 de Juan capítulo 2. Propiciación, expiación perfecta por el pecado. Recordemos que el sumo sacerdote en el día de la expiación se presentaba para el perdón de pecados de todo un año. Cuando el sumo sacerdote entraba al día de la expiación, el gran día de la expiación, entraba el sumo sacerdote, el mero, diríamos de esas palabras, el mero espiritual, entraba al lugar santísimo. Llevaba sangre ajena, llevaba un cordero, con sangre ajena entraba. Ministraba en el altar adentro, todo el pueblo expectante afuera, todo el pueblo esperando afuera. Llevaba en sus vestimentas unas cositas, diríamos hoy en día como cascabeles, mi hermano, que cuando él caminaba sonaban y la gente estaba expectante a ver qué pasaba. Porque si el sumo sacerdote moría adentro, no había expiación. Dios no perdonaba los pecados. Y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, había gozo, había júbilo, había alegría, porque Dios había dado perdón por un año más de pecados. Pero cuando Cristo Jesús entró al lugar santísimo, cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, no fue por un año de perdón, fue por una eternidad. Cristo pagó por todos los pecados para siempre. Amén. Por eso hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Por ello es que Job dijo: hoy podemos decir como Job: mi Redentor vive, puedo confiar en Él. Toda la ayuda viene de mi Redentor. Él está vivo, lo veré, mis ojos lo verán. Un día veré a mi Redentor. Amén. Es glorioso entender esto. Aquí un día veremos a aquel que nos libró de la condenación y de la muerte eterna. Hoy puedes decir como Job: mi Redentor vive. Amén. Por esa razón, mi amado hermano, cuando lees Romanos 6, ¿de qué nos habla Romanos 6? Romanos 6 nos habla de la emancipación del pecado, la libertad del pecado. Y Pablo dice: no vuelvan a la esclavitud del pecado.
Que el pecado no te vuelva a someter. Que el pecado no se vuelva a enseñorear de ti, porque ahora tienes vida nueva en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor. Póngase de pie, por favor, en esta tarde y damos gracias a Dios. Padre, gracias en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Yo no sé por qué momento estás pasando en tu vida. Yo no sé cuál sea la condición que estás pasando en este momento, pero Jesús vino para librarte de la ruina. Jesús vino para librarte de la desgracia. Por eso venció al pecado. Por eso derrotó al pecado. Por eso derrotó al diablo. Venció al diablo. Lo destruyó. El apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Olvida es la muerte en victoria. Job decía: estoy en el peor momento de mi vida. No tengo nada, estoy enfermo, estoy arruinado, estoy acabado. Mis amigos me han dejado, la gente que yo ayudé me abandonó, no han hecho nada por mí. Pero Job dice: pero mi Redentor, aquel que nos libra de las desgracias, aquel que me puede levantar, aquel que me puede ayudar, Él vive. Él vive. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el ángel les dijo: porque buscan entre los muertos al que está vivo. Jesús no está en la tumba, Jesús se levantó, está sentado a la diestra de Dios. Mi Redentor vive, y vive para ayudarme, y vive para levantarme, y vive para sostenerme con su gracia, y vive para sostenernos con su misericordia. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y adoramos al Señor. Si sabes esta preciosa alabanza, adora juntamente con ellos. Deja que el Espíritu de Dios comience a ministrar tu corazón y tu vida. Pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Vamos a decir una vez más: aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más desde el comienzo: aunque pase el tiempo. Vamos con todo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Mi Redentor vive. Hoy dile: tú vives, Redentor mío. Nada en ti
se perderá. Con Dios siempre se gana. Esa es mi seguridad. Una vez más, aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Esa es la confianza que tengo, dile. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sobre mí, es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad, y de lo que vendrá tú tienes el control, nunca pierdes el control. Permítame orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde. A todo aquel que esté pasando por una calamidad, Señor, todo aquel que esté pasando por una aflicción, Padre, que hoy pueda recordar que nuestro Redentor está vivo, que nuestro Redentor vive, que hoy pueda decir en su corazón: mi Redentor vive, el que me puede ayudar, el que me va a levantar, el que me puede rescatar. Él está vivo y quiere ayudarnos, y quiere levantarnos, y quiere bendecirnos. Padre, gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú levantas a tu pueblo. Gracias porque tú eres mi Redentor, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias. Solamente guarda eso en tu corazón. Cristo solucionó lo imposible espiritualmente, que era el pecado. ¿Acaso no podrás solucionar cualquier circunstancia en tu vida? Tu Redentor vive. En el peor momento de tu vida, no olvides eso. Tu Redentor está vivo y te puede levantar, y te quiere levantar. Amén. Dios le bendiga.